Queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, sean muy bienvenidos a un nuevo podcast en el que estamos hablando sobre un libro llamado Una teología de la familia. Como ustedes saben, cada mes estamos tocando temas distintos y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el matrimonio, un tema que realmente nos importa a todos los que somos casados y aquellos que tienen alguna pretensión de casarse. Va a ser un tema importante también para ellos, para ir viendo, ir también pensando y teniendo motivos de oración específicos para cuando llegue el momento de su matrimonio. Como siempre, me encuentro con Matías Faúndez desde Edimburgo y mi nombre es Luis Yáñez, pastor de la Iglesia Bíblica Bautista, pero quisiera también dejarle un momento a Matías para que se pueda presentar. Sí, bueno, si nos han seguido, quizás ya me conocen. Mi nombre es Matías Faúndez, vivo acá en Edimburgo, que es la capital de Escocia, en el Reino Unido, bien al norte, normalmente muy frío, pero ahora estamos en verano, así que hace bastante calor, que acá 20 grados es bastante calor. Pero es un placer nuevamente poder compartir con ustedes a la distancia. Sí, es bueno ir recordando porque no tan solo hermanos de nuestra iglesia están escuchando estos episodios, estos podcasts, sino que también hay gente de otros lugares que lo escuchan. Y también queremos hacer esto más una conversación, algo más cercano, no tanto una exposición desde la posición del experto, porque sabemos que lo que estamos comentando acá son sermones y extractos de libros de algunos autores bien famosos y bien conocidos. Y el día de hoy vamos a estar tratando un tema que se llama La excelencia del matrimonio, y es de un autor que muchos de ustedes quizás les conocido, que es Arthur W. Pink. Tengo una cercanía muy particular con este autor, me gusta bastante, porque tiene una personalidad muy particular que en su momento fue cuestionada. Él fue pastor de varias iglesias del siglo pasado, él es un autor del siglo pasado, eh, pero era cuestionado porque se dedicaba mucho a la lectura y a la escritura. Era un académico, realmente tenía un corazón de escritor, un corazón que amaba al Señor, por lo que por su conocimiento bíblico, la exposición bíblica que él siempre presentaba, era llamado a distintas iglesias. Y fue haciendo un ministerio, se podría llamar como itinerante durante toda su vida, hasta que en un momento, junto con su esposa, se dedican literalmente a la escritura. Él toma un tiempo para dedicar los años de su vida a escribir, a hacer un aporte para la iglesia evangélica, para la iglesia protestante, y uno de los autores que podríamos llamar más consumía a Arthur Pink, que el día de hoy es muy conocido, fue el doctor Martin Lloyd Jones, quien lo conocemos mucho como el último de los puritanos junto a Charles Spurgeon, y él es uno de los asiduos lectores de Arthur Pink. Tenía una revista en la que iba escribiendo todos sus artículos y de los que el día de hoy tenemos algunas colecciones en español. Usted puede buscar la colección teológica de Arthur Pink y va a encontrar unos 7 tomos aproximadamente de tanto de teología como de vida práctica. Así que puede encontrar mucho material de este autor el día de hoy, quien nació en 1886 y murió en 1952. Y el tema... Oye, y solo quiero agregar que murió en Escocia, muy cerca, no, relativamente cerca donde vivimos nosotros, en un lugar muy bonito acá en el norte de Escocia, ¿no? Tremendo, mucha influencia acá también. Sí, correcto, de hecho ahí tuvo su podríamos llamar la baticueva del conocimiento, donde se dedica a Claro. escribir en Escocia. Tenemos el día de hoy, como les comentaba, este artículo que se llama La excelencia del matrimonio, y comienza con una cita del libro de Hebreos, que está en Hebreos 13, versículo 4. Antes de comenzar, quiero darles también un punto. No vamos a abarcar el artículo completo, tiene mucha información, es un artículo que usted no perdería tiempo si lo lee completo. Se encuentra en el libro Una teología para la familia, capítulo 4, sobre el matrimonio, y es el primer artículo. Lo puede encontrar. Este libro lo puede encontrar y lo puede descargar de forma gratuita por internet, o también lo puede adquirir en papel si usted quiere tenerlo en su casa, en su biblioteca. Así que vamos a tocar solamente la introducción y los últimos 3 puntos sobre el matrimonio, específicamente sobre la relación matrimonial y sus deberes, pero si tiene el tiempo de leer todo el artículo, léalo. Así que vamos a comenzar con este versículo que dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es el texto base de este texto que vamos a leer. Y es interesante por 2 cosas, porque comienza hablando de que el matrimonio es honroso, y nosotros como cristianos, y muchas veces por nuestra cultura, eh,
de culpa, por nuestra cultura de vivir un evangelio culposo, siempre nos fijamos en la última, parte del texto, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Y olvidamos que tiene que ver que el matrimonio es honroso. Por algo Dios lo va a juzgar, porque es algo que Él instituyó. Y una de las cosas que me encanta cómo comienza este autor, tiene que ver con este hecho de decir quién es el que instituye el matrimonio, quién es y dónde lo instituye. Y él comienza hablando específicamente del huerto del Edén, de cómo es que Dios forma al hombre y a la mujer. Y en capítulo 2 de Génesis quiero leer dos pasajes específicos, versículo 18 que dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y el versículo 22, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el autor hace una explicación muy interesante de esto, porque comenta cómo es que la creación de la mujer llega a ser como el pináculo de la creación de su obra creativa. Él forma al hombre, ve que no es bueno que esté solo, entonces forma al hombre. Y no tan solo eso, sino que también lo trae, le trae a la mujer al hombre. Y esto me encantó porque no es que nosotros realmente estamos buscando una mujer, sino que Dios nos trae a nosotros nuestra ayuda idónea. Y en el matrimonio, cuando Él lo instituye, lo solemniza, realiza este acto matrimonial, podríamos decir la ceremonia, directamente en el huerto del Edén. Y nosotros entendemos que bíblicamente el huerto del Edén es aquel lugar donde Dios se encontraba con el hombre, que después va a ir siendo tipificado por el tabernáculo, por el templo. El Señor Jesucristo llega a ser el mismo templo de Dios, luego la iglesia y nosotros somos ese lugar hoy, el día de hoy, la iglesia, donde Dios se encuentra con el hombre. Y hace esta imagen de decir, es ahí, en mi presencia, donde yo hago esta institución del hombre y la mujer formando matrimonio, donde van a gobernar la tierra, donde van a tener que tener hijos a la imagen de Dios para poder llevar el evangelio a toda la tierra, para poder glorificar mi nombre a lo largo de la tierra. Me encanta este concepto con el que parte, porque realmente el matrimonio no es honroso porque es el matrimonio en sí mismo, no es honroso, sino es honroso porque Dios lo instituye, está en el plan de Dios, Dios lo forma y Dios da el objetivo del matrimonio, que es glorificar a nuestro Señor por medio de la relación entre un hombre y una mujer. Creo que es parte fundamental y solamente para ir cerrando esta idea, me gusta mucho cómo termina el autor y quiero leer una porción del texto, hablando sobre Génesis 18, 2.18 dice, en cuanto al hombre, faltaba completar la obra creativa. Así como todos los animales y aún las plantas tenían pareja, a Adán le faltaba una ayuda adecuada, su complemento y compañera. Recién cuando Dios hubo satisfecho esta necesidad, vio que la obra creadora del último día también era buena. No es que se le escapó. Dios sabemos que reposa el séptimo día, pero cuando termina de crear al hombre y la mujer y los ve unidos, instituye el matrimonio, es que Él descansa. Y dice, mi obra quedó completa. Así que el matrimonio no es algo que a nosotros se nos ocurre, no es una idea social, no es para que nosotros realmente dejemos de estar solos y tengamos hijos porque sí, no es este concepto fatalista de la vida, de un ciclo, sino que tiene un objetivo que es glorificar a nuestro Señor y es el pináculo, podríamos llamar, de la creación donde Dios termina su obra y descansa. Entonces, Matías, si quieres comentar o pasamos directamente al otro punto. Sí, la verdad es que es tremendo porque el matrimonio fue instituido, creado e instituido, solemnizado, como decía Pastor recién, por Dios mismo. Y me gusta también una porción de esa sección, que bueno, nuestros auditores ahí también lo pueden buscar directamente, pero él dice que, y leo directamente del texto, que cada persona de la bendita Trinidad ha puesto su sello de aprobación sobre el estado matrimonial. Me gusta muchísimo porque efectivamente el Padre, Dios Padre, instituye el matrimonio, Él lo crea, Él lo pone en el pináculo de su obra creativa, pero también vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la venida de Jesucristo, el Hijo, también usando el matrimonio en sus enseñanzas, en parábolas, eh, asistiendo a bodas y dando de alguna manera también el sello de aprobación ante lo excelente que es el matrimonio. Pero también el Espíritu Santo participa de esto porque aquí, y esto se va a conectar con lo que vamos a hablar después, el Espíritu Santo es justamente lo que nos une a nosotros como creyentes a Cristo. O sea, nosotros estamos unidos a Cristo gracias al Espíritu Santo. La palabra dice que es el Espíritu quien nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que nos une, nos hace parte del cuerpo de Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos une a Cristo y después resulta que el apóstol Pablo enseña que el matrimonio es justamente una representación viva
de la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces ahí vemos cómo toda la Trinidad finalmente está de alguna manera poniendo la aprobación en el matrimonio. Y eso lo que hace finalmente es darle excelencia a esto. O sea, es una institución excelente, en el sentido que es solemne, es maravillosa, es genial. En buen chileno nosotros diríamos es bacán, o sea, la lleva, realmente es una institución excelente. Es interesante ese punto. Es muy, muy, muy lindo ver cómo es que el Señor va utilizando el matrimonio para manifestar también y dar su aprobación en su mismo ministerio. Muy, muy interesante. Ujú. Para ir Sí. dando como un paneo solamente, cuando usted lea el texto, va a haber algunas, el autor va a explicar sobre las razones del matrimonio, va a dar 3 puntos que se los vamos a nombrar, que es procrear hijos, el matrimonio fue concebido como una prevención contra la inmoralidad, segundo punto, y el tercero es evitar la soledad, va a encontrar las 3 razones. Y después se va a hablar un punto específico sobre la elección de nuestra pareja, que es muy interesante para aquellos que están en busca de alguna eh, de su matrimonio. Así que para los solteros también muy interesante leer este punto. Y luego de eso, llegamos a los 3 puntos que vamos a ver, que tiene que ver con la vida familiar de la pareja casada. Sí. Así que le invitamos a leer todo el artículo en su casa. Sí, y aquí el autor va a partir en el fundamento, digamos, de esta sección con la idea de que Cristo y la Iglesia están en una relación de pacto, ¿cierto? Una relación íntima, y el matrimonio justamente es, como enseña la Escritura, y vamos a ver a continuación, es justamente un ejemplo, dice el autor, de esta relación entre Cristo y su Iglesia, una representación viviente. Entonces, partiendo sobre ese fundamento, él hace 3 comentarios o 3 indicaciones acerca de la vida familiar de la pareja casada. Y la primera dice así: primero, la actitud y las acciones del esposo y de la esposa tienen que ser reguladas por el amor, porque esto es justamente el amor, el vínculo fundamental de Cristo y su iglesia. Y parte justamente citando este texto en Efesios capítulo 5, versículo 25, que dice: a los maridos, amad a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y es que dice el autor que el amor como el de Cristo es efectivamente lo único que puede hacer marchar bien un matrimonio. Es lo único que puede hacer marchar bien las dinámicas de la vida del hogar, dice el autor. Y interesantemente, también señala el autor, en base a este texto, que la relación del esposo con la esposa comparten similitudes con la relación que tiene el Redentor, es decir, Dios, el Salvador, con el redimido, es decir, nosotros, su pueblo. La relación esposo-esposa, entonces, comparte similitudes con la relación Redentor-redimido, o Dios con su pueblo. Y eso es muy patente en este versículo, porque dice: maridos, por ejemplo, ustedes amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. O sea, está hablando de la obra redentora, salvadora de Cristo por su iglesia, que está fundamentada en este principio que es el amor, un amor incondicional, un amor de pacto, ¿cierto? Y por eso dice el autor también en el artículo que este amor es entonces un amor de corazón, es un amor constante, es un amor que siempre busca el bien, en este caso de su esposa, y siempre atiende a sus necesidades, atiende, está atento y además atiende, tiene como esas dos características. Está atento y atiende a las necesidades de su esposa, provee y también protege, así como Cristo proveyó y nos protege como su pueblo, y finalmente también tiene paciencia con sus debilidades. Eso también me gusta mucho, porque Cristo, como redentor nuestro, también nos amó y nos salvó, pero también nos santifica, ¿cierto? Nos permite crecer. Y en ese proceso, Dios, por supuesto, es paciente con nosotros. Es decir, Él atiende y está atento a nuestras debilidades y las soporta con paciencia. De esta manera, el autor termina citando un pasaje en 1 Pedro 3:7 que dice así: de esta manera se da honor, textualmente dice 1 Pedro 3:7, se da honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida. Y también señala ese texto para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo pone como algo muy práctico, de hecho, probablemente de la vida familiar, porque la oración es parte de nuestra vida como seres humanos, como creyentes, y dice el autor ahí, Pedro, que para que nuestras oraciones no tengan estorbo, entonces hay que honrar el matrimonio, y el fundamento de esto, dice el autor, es el amor. Solamente quiero añadir para terminar que este amor que Dios tiene por su pueblo es un amor de pacto.
Es decir, Dios se lo propuso en sí mismo, en su fidelidad, amarnos. Y sobre eso finalmente descansa su amor para con nosotros, no en las circunstancias de nuestra relación, porque nosotros a veces pecamos contra Dios, pero Dios nos sigue amando. ¿Por qué? Porque Él nos ama en relación a su fidelidad, y su Mm. fidelidad es incondicional. Entonces, cuando nosotros miramos ese ejemplo, y nosotros amamos, por ejemplo, a nuestras esposas con un amor de pacto, que descansa en nuestro pacto matrimonial, entonces las circunstancias no van a ser lo que más determina nuestra relación. Obviamente las circunstancias pueden estimularnos, a veces pueden debilitarnos un poco, pero cuando nosotros miramos nuestro pacto matrimonial, entonces eso nos fortalece, el amor de nuestro pacto matrimonial, así como Dios nos ama en su amor pactal. ¿Qué piensa Pastor Luis de todo esto? ¿No? Es muy claro, es muy claro. De hecho, este punto con el que termina hablando sobre esta relación pactal que hay entre Dios y su pueblo y cómo es que representa también la relación del matrimonio. Es exactamente el vínculo para el punto que tomamos hoy día, porque me gusta cuando dices que no tiene que ver con nuestras circunstancias. Ujú, Realmente Dios nos llama a tener una relación de pacto en la que nosotros también tenemos que fijar siempre nuestro objetivo final. Nuestro objetivo final es la gloria al Señor y no ujú, tan solo, muchas veces lo centramos en lo terrenal y es cómo poder sobrellevar una vida matrimonial adecuada. Y no tiene que ver eso. Me gusta mucho cuando el Señor Jesucristo decía que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas. Y para mi parecer tiene que ver con esto. Si el matrimonio va buscando de forma independiente, primeramente, en su relación personal, al Señor Jesucristo en toda su manera de vivir, y luego eso también se complementa en una intencionalidad de llevar esa vida cristiana en conjunto, ujú. obviamente cumplimos los objetivos de glorificar al Señor, cumplimos el objetivo de someternos los unos a los otros, como nos manda Efesios capítulo 5, y luego de eso vamos a ir cumpliendo el rol. Entonces me parece muy interesante como lo sitúas, porque no tan solo el autor va a hablar de este primer punto, de que tienen que estar reguladas por el amor nuestra relación, sino que también habla después del liderazgo del esposo. Y este es un punto que yo creo que muchas veces nosotros como esposos tratamos de esquivar un poquito, y a la vez tratamos, como lo tratamos de esquivar y no nos sometemos o no nos metemos de lleno a estudiar y a ver qué es lo que significa ser líder, muchas veces caemos en el error de pensar que el liderazgo es solamente mandar y ser Ujú, aquel que dice hacia dónde tiene que ir incluso nuestra esposa. Tú haces esto otro, pero nadie me regula a mí. O sea, todo, yo tengo que decir quién hace qué cosa, pero nadie me puede decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer. Y ese es un mal entendimiento del liderazgo bíblico, es un mal entendimiento de la labor matrimonial. Y de hecho, el autor coloca dos versículos que afirman la misma verdad. El primero está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, pero quiero leer el contexto de los primeros dos versículos que dice, Pablo, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Y esta es la base, imitando a Cristo. ¿Por qué? Dice, os alabo porque en todos os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Es Dios. Y acá me gusta mucho porque el Señor, perdón, Pablo, coloca a Cristo incluso sometiéndose a Dios. Nosotros tenemos que imitar a Dios, o sea, a Jesucristo, y Jesucristo también tiene una cabeza, que es Dios. Y luego Efesios 5:25, 5:23 enseña la misma verdad, que la mujer tiene que someterse al hombre y el hombre tiene que amar a su esposa. Y el autor abarca este punto desde la siguiente perspectiva y dice que realmente nosotros como esposos tenemos un privilegio y una bendición de poder ser cabeza del hogar. Y que esa cabeza del hogar tiene que direccionar a la familia hacia Cristo y no llevarla a la confusión. Y esto me parece interesante, porque si nosotros no tenemos un buen conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y un buen conocimiento de qué es lo que Él quiere para el matrimonio, lo que vamos a hacer es llevar al matrimonio a la confusión. Y acá creo que todos los que somos esposos tenemos que hacer un autoanálisis y ver que muchas veces hemos cometido este error de por no querer entender nuestro liderazgo o no querer asumirlo, estamos llevando nuestro matrimonio hacia una confusión. Y cuando comienza la confusión, comienza el caos, comienzan las discusiones matrimoniales, comienza el estorbo matrimonial incluso, y ahí nos empezamos a decir, es que no es culpa de nosotros, sino a lo Adán, de la mujer que me diste. Cuando nosotros nos supimos llevar el matrimonio hacia la dirección que tiene que ir. Y de hecho el autor, hay una frase que me gusta mucho, dice, el hogar tiene que tener un líder,
y Dios ha encargado su dirección al esposo, haciéndolo responsable del orden en su administración. Y este es el punto, dice, se perderá mucho si el hombre cede el gobierno a su esposa. Y esto no tiene que ver con que la mujer no es capaz, no tiene que ver con capacidades, sino tiene que ver con roles. El Señor le estableció esta dirección al hombre, y el hombre es el que tiene que direccionar. Y luego termina explicando el mismo versículo que tú acabas de leer, Matías, que es Primera de Pedro 3:7, dice que nosotros tenemos que vivir sabiamente con nuestras esposas, y hace una frase final que la marqué porque me gustó mucho, cuando dice, vosotros maridos igualmente vivir con ellas, dice, busquen su compañía cuando hayan acabado la labor del día. Y esto creo que es muy pertinente a lo que estamos viviendo hoy día como cuarentena, porque muchas veces escuchamos, no, que ahora pasamos más tiempo juntos, pasamos más tiempo en la casa, sí, pasamos más tiempo en la casa, no hay que salir quizás a trabajar, aunque ahora se están abriendo un poco más, nuevamente estamos saliendo de esta etapa de tanto de cuarentena, pero la pregunta es si al finalizar el día en su labor, ¿qué hacen? ¿Pasamos tiempo con nuestras esposas o vamos al teléfono o vamos al computador o vamos a la televisión o vamos directamente a acostarnos? Y me gusta la intencionalidad que coloca el autor diciendo, busquen su compañía cuando haya acabado la labor del día. Y creo que esa es una labor intencional, perdón, del líder, del esposo, ir donde nuestras esposas y buscar el tiempo con ellas para poder dar esta dirección hacia el Señor. Si no somos intencionales en esto, muchas veces vamos a caer en este error y por eso digo que hay que hacer un autoanálisis porque yo mismo he sido de los que termina el día agotado y cada uno va a su casa. Estamos viviendo en el mismo lugar, pero cada uno toma su teléfono, empieza a distraerse un poco y se queda dormido y no pasamos el último tiempo juntos como matrimonio. Entonces creo que es algo bien directo, bien intencional. Si Dios nos colocó como cabeza, tenemos primero a alguien que nos gobierna, que es Dios. Ya a ese Dios tenemos que nosotros dar cuenta de lo que Él nos pide como esposos. Si es que vivamos sabiamente con nuestras esposas y pasemos tiempo con ellas para darle esta dirección. No sé qué piensas, Matías. Muchas cosas, la verdad. Yo quiero aclarar que estos podcasts son una pincelada, o sea, hay mucho que se puede decir. Y los artículos también son una pincelada, no es un análisis exhaustivo sobre el matrimonio, los roles. O sea, se han escrito libros y libros sobre esto y hay muchos otros pasajes de la escritura también. Pero es solamente queremos nosotros estimular una reflexión en los grupos de cuidado y en las vidas de cada uno. Así que voy a comentar algo muy breve y además el resto también se complementa con el punto 3. Solo quiero decir que el concepto de liderazgo, uno podría poner diferentes palabras o conceptos como sinónimo, porque en realidad no aparece específicamente el concepto liderazgo en el pasaje, pero uno lo extrae, ¿cierto?, a partir de la idea de que el hombre es cabeza del hogar como Cristo es cabeza de la iglesia, pero ese concepto también podría albergar otras palabras, no solo liderazgo. Yo creo que hay, eh, a veces nosotros asociamos el concepto de liderazgo a las experiencias que hemos tenido a lo mejor en el trabajo y decimos, no, mi jefe, mi líder, es como, no, en realidad una persona súper tenebrosa, temible, hay una relación súper asimétrica con esa persona. Entonces cuando después escuchamos que el hombre tiene que ser cabeza en el sentido de ser líder o tener cierta dirección en el hogar, decimos, chuta, es como que vamos a tener también un jefe en la casa, o sea, la casa también se va a transformar en mi trabajo, es como, no, pues nada que ver, porque el concepto de liderazgo bíblico es un concepto también diferente. Puede compartir ciertos aspectos con el liderazgo que hemos visto en nuestras experiencias, porque Dios quiere que el hombre dirija, Dios quiere que el hombre sea alguien que provea, que proteja, que dé dirección, etcétera. Pero también todo esto tributa, como bien decía Pastor recién, hacia otro de los propósitos que tiene el matrimonio, que obviamente aparte de la procreación, aparte de la compañía, el matrimonio también tiene como propósito el deleite mutuo de estas personas. O sea, el matrimonio es una plataforma para que el hombre y la mujer se deleiten y se gocen y la pasen bien y disfruten, y eso sea probablemente la plataforma de disfrute más grande que pueda existir, lo que incluye la sexualidad y muchas otras cosas más aparte. Eh, entonces yo creo que el liderazgo, yo eso quería acotar finalmente, que el liderazgo del hombre, como el rol de las mujeres también, tributan hacia el propósito de que la plataforma del matrimonio sea un lugar, primeramente, que glorifica a Dios, pero también, y esto también glorifica a Dios, sea una plataforma de deleite mutuo. O sea, no tiene por qué los roles que Dios nos ha dado ser algo que entorpece el deleite matrimonial. Ese es mi punto. Bueno, y ahora quizás Un quiero paréntesis, complementar. perdón que ¿Sí? interrumpa, pero Ujú, donde comentaste esto me pareció súper interesante porque al final, también cuando entendemos liderazgo desde lo que vivimos cotidianamente, ujú, de cómo nos ha tocado
nosotros estamos atravesados en nuestra vida por distintos tipos de líderes que nos ha tocado vivir. Desde Ujú. aquellos amigos que teníamos cuando chicos que funcionaban como líder dentro de nuestro grupo de amistades, hasta el momento que tenemos que llegar a nuestro trabajo y tenemos nuestros jefes o tenemos aquellas personas que ya tienen un rol eh, mucho más marcado sobre nuestra vida como líderes. Em, pero hay un punto que me gusta mucho cuando tú comentas que no tan solo tiene que ver con esta situación, sino que también tiene que ver con el deleite. Y creo que hay puntos que son súper interesantes porque cuando hablamos de liderazgo no estamos hablando, aunque hablamos de dirección, aunque hablamos de dirección en el liderazgo, no estamos hablando de un proyecto matrimonial. No estamos hablando como que nosotros nos sentamos a hacer un proyecto y decir vamos a llegar hasta cierto punto, sino que tiene que ver con cómo es que nosotros vamos entendiendo nuestras funciones, nuestros valores, nuestras virtudes y podemos ir avanzando en esta cultura matrimonial. Porque al fin y al cabo el objetivo es darle gloria a Dios. El matrimonio es para que refleje a Cristo con la iglesia. Pero Cristo hace la función de cabeza y el cuerpo el día de hoy va funcionando por medio de los dones espirituales. No quiere decir que Jesucristo tiene que hacer todo. Y creo que esto es fundamental. En nuestro matrimonio no es que el hombre va a tener que hacer todas las labores matrimoniales, Ujú. sino que también tiene que, la mujer tiene que poner al servicio sus virtudes y sus atributos para que el matrimonio también avance. Entonces, esto no quiere decir que si yo soy líder de la casa, no quiere decir que yo tengo que cumplir todas las funciones. Si mi esposa maneja de mejor manera el dinero que yo, bueno, tengo que también ser humilde para decirle, ¿sabes qué? Tú manejas el dinero y nosotros vamos avanzando en un proyecto en común. O si yo lo hago, bueno, yo lo voy haciendo. Ahora, esto no quiere decir tampoco que yo tengo que excusarme para no aprender a cumplir aquellas funciones. Ya descanso en ti y haz tú todo lo que quieras. Entonces, me gusta mucho este punto que comentas, porque el liderazgo del varón es llevarnos a Cristo. Es que Él Ujú. vaya estableciendo las bases como sacerdote, que es en realidad el título que se le da, como sacerdote del hogar para que la familia vaya alcanzando la santidad y vaya glorificando a nuestro Señor. Pero solamente lo quería Ujú. agregar porque me pareció muy interesante el punto que comentaste. Sí, perfecto. Y algo de eso también vamos a comentar al final del tercer punto, que la tercera idea o tercer comentario del autor, solamente para recapitular, el primero era que la actitud y las acciones del esposo y la esposa tienen que ser reguladas por el amor. Luego vimos con Pastor que el liderazgo del esposo es fundamental, es importante. Y el tercero tiene que ver como con la otra cara de esta moneda, que es la sujeción de la esposa Mm. a este liderazgo del esposo que Dios le ha dado. Y el autor comienza citando el texto de Efesios 5 en el versículo 22 que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así de simple. Y el autor señala que solamente hay una excepción existente para este mandato y es que el esposo mande lo que Dios prohíbe o que el esposo prohíba lo que Dios mande. Me gusta también eso. Fuera de Sí. eso, esto debiese cumplirse siempre en el matrimonio. Ese es el punto del autor. Fuera de esto, siempre debiese cumplirse que el esposo tiene este rol de liderazgo y la esposa tiene este rol de sujetarse a ese liderazgo, dentro de otros roles también dentro del matrimonio. Pero esto es un principio. También el autor señala que cuando se cumple esta dinámica del hombre tomando ese rol, ¿cierto?, de líder, de llevar a la familia a Cristo, y de la esposa de sujetarse y unirse a este proyecto matrimonial también desde su perspectiva, dice el autor que esto viene a ser un verdadero adorno al matrimonio, un atavío, usando el concepto bíblico, ¿cierto?, de la Reina Valera por lo menos, Mm. es un atavío espiritual, un adorno espiritual. Y para eso él cita 1 de Pedro 3:5, dice el texto, así se adornaban o se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y el autor desarrolla un poco el ejemplo de Sara, como Mm. estaba sujeta a su esposo Abraham. Y también el autor señala que hay muy poco de esto en la actualidad. Hay muy poco de esto. O sea, se ha perdido la idea de que cuando se cumplen estas funciones y estas dinámicas familiares, como Dios las ha establecido, esto viene a ser un verdadero adorno al matrimonio. Es decir, algo bello, algo hermoso, algo que tiene belleza y que da deleite y felicidad al matrimonio. O sea, como lo que hablábamos delante, olvidamos y perdemos de vista que esto tiene que ver también con el deleite de las criaturas siguiendo eh, las instrucciones que Dios nos ha dado como creador. Y finalmente el autor dice que cuando no hay respeto por estos roles, cuando no se llevan a cabo estas dinámicas, entonces el matrimonio sufre y además sufre en particular eh, la
el verdadero rol de discipulado que tenemos con nuestros hijos, porque nuestros hijos nos están observando y nosotros les estamos transfiriendo vida espiritual a través de nuestro ejemplo. Entonces, cuando estas dinámicas no se cumplen, por ejemplo, el esposo no cumple su rol con la esposa y no la ama como debe y le es áspero, por ejemplo, o la esposa en este caso no se sujeta a su esposo, no lo respeta, entonces los hijos, por supuesto, van a heredar de alguna manera o van a replicar más bien estas acciones de falta de respeto o de desobediencia y por lo tanto sufre el matrimonio y después sufre la sociedad en general. Algunos comentarios que yo pensaba y que tienen mucho que ver con lo que hemos conversado en toda esta reflexión, es primero que efectivamente esto no tiene nada que ver con la dignidad y el valor de cada ser humano, en este caso de la mujer o del varón, delante de Dios. Delante, pastor decía, esto no tiene que ver con capacidades, no tiene ni que ver con valor ni dignidad delante de Dios, ni con capacidad. Esto tiene que ver con los roles que Dios le ha dado al ser humano en el pacto matrimonial. Y eso es importante. Segundo comentario, porque esto no tiene que ver con toda la sociedad, es que todas las mujeres están sujetas a todos los hombres de la sociedad. No es así. Es la mujer está sujeta a su marido. O sea, en el pacto matrimonial existen estas dinámicas que Dios ha establecido de liderazgo masculino para llevar la familia a Cristo y de la mujer también tiene, por supuesto, un rol, como recién hablábamos y conversamos, pero en relación a su esposo, entonces tiene que respetar a su esposo y tiene que aprender también a caminar en conjunto a su esposo como líder de este pacto matrimonial. Y aquí yo me quería centrar finalmente también en esa palabra que se usa en Efesios capítulo 5, que es que el hombre es cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Me gusta porque la palabra cabeza en realidad tiene muchas implicancias. Yo creo que una de esas es que Cristo es cabeza de la iglesia en el sentido que también es un representante, ¿no? Cristo es salvador, por ejemplo, de la humanidad. Es de alguna manera tiene un rol como de representación en el amplio espectro, por decirlo así. Así también el hombre en el pacto matrimonial tiene cierto rol como de representatividad ante Dios. Entonces, por eso venimos nosotros a decir que el hombre, el esposo, es como un sacerdote, porque está ahí conectando el pacto matrimonial, es decir, esa familia la conecta con Dios, como lo que hablábamos delante. ¿Cierto? El hombre lleva a esa familia a Cristo. No quiere decir que la esposa no tributa a ese propósito, también lo hace, pero el representante y por lo tanto responsable también es Dios, perdón, es el esposo. Dios lo ha dado al esposo como representante, como cabeza, ¿sí? Esa es como la definición que quería hacer, cabeza como representante y también como responsable. Y por eso decimos que el hombre es sacerdote, como intercesor, ¿cierto? Como guía en ese sentido. Y por último también quería señalar, para finalizar mi aporte y mi comentario, que es lo que obtuve un poco de este texto aquí, es que esto no prescribe una dinámica familiar específica. Quiero decir que esto no quiere decir que todas las familias tienen que ser idénticas en cómo funcionan. Y tiene mucho que ver con lo que Pastor Luis decía hace poquito, en términos prácticos. Esto no quiere decir que el hombre sea líder pactual, ¿sí? Que sea el sacerdote de la familia. No quiere decir que el hombre es el que tiene que hacer todas las llamadas telefónicas para administrar las juntas que hacen en la semana o en el mes con otras familias. Tampoco quiere decir que el hombre es el que tiene que siempre sacar la tarjeta y pagar todas las comidas. No es eso lo que significa ser líder o sacerdote del hogar. Esto no está prescribiendo ese tipo de cosas. Esas cosas pueden ser negociadas en la familia, por supuesto, porque somos todos diferentes y tenemos que trabajar en conjunto para este proyecto familiar. Y tampoco estos roles prescriben una imagen tenebrosa del matrimonio, así como el hombre tiene que ser el que habla más fuerte en la familia, tiene que ser el que grita, tiene que ser el que siempre golpea la mesa, nada que ver. De hecho, probablemente lejos de eso es lo que el Señor quiere, ¿cierto?, prescribir para nuestros matrimonios. Esto tiene que ver con llevar las familias a Cristo. Y ahí Dios le ha dado al hombre, como esposo, en ese pacto matrimonial, el rol de liderazgo de sacerdote y a la mujer el rol de tributar a eso desde su posición como esposa, sujetándose a su esposo, es decir, respetando ese rol y transmitiendo todo eso también a los hijos en el caso de que hayan hijos. Correcto. Es tremendo, a mí me impactó, perdón que me haya extendido un poco, pero es que es No, muy, está bien. es De hecho, muy, el texto es muy potente. muy potente, el artículo es muy bueno, no podemos tocarlo todo.
Yo solamente quiero hacer un pequeño cierre antes que hagamos preguntas, em, porque me gustan estos 3 puntos que abarcamos, porque lleva una secuencia lógica. Y como dice Matías, Ujú, no, esto no está diciendo qué tipo de familia nosotros tenemos que tener, sino que está dando las directrices. Esto es como los límites por donde podemos jugar. A mí siempre me gusta hablar de una cultura familiar, en la ujú, que nosotros tenemos estas reglas no visibles que aparecen como en toda cultura, y nosotros empezamos a manejarnos de esta manera. Empezamos a ver qué cosas vemos en la casa, qué cosas no vemos, cómo se manejan las finanzas, cómo no, cómo se resuelven los conflictos y un montón de cosas que vamos estableciendo por nuestra forma y nuestra cultura. Muchas veces tiene que ver por cómo fuimos tratados en nuestra familia, y replicamos el modelo que traemos desde casa, y cuando estamos en nuestro ujú, matrimonio nos damos cuenta que estaba bien o trae algunas falencias, o realmente estaba mal por completo, tenemos que empezar a redefinirlas. Pero el tema es redefinirlas. Y por eso me gustan mucho estos 3 puntos, porque establece primero como base que las relaciones tienen que ver con el amor. Acá no, nosotros nos vamos a sorprender, y cuando hay consejería siempre decimos lo mismo, no nos vamos a sorprender de lo que nosotros como hombres y mujeres podemos hacer, porque somos pecadores. Y como pecadores nos vamos a dañar, y eso es parte de nuestra vida cristiana. Que pequemos no nos va a sorprender, porque somos pecadores. Lo que sí nos va a sorprender es que no queramos resolver los conflictos. Eso sí nos va a sorprender, porque como creyentes estamos mandados a resolver los conflictos, resolverlos en base del amor. Entonces, este punto es fundamental, y una de las cosas que tiene que ir definiendo nuestro matrimonio es que nuestras relaciones se dirigen por amor. Si establecemos esto como base, independiente de las situaciones que llevamos, vamos a poder mantener un matrimonio que avance hacia la gloria del Señor, porque vamos a ir estableciendo el amor como nuestra base fundamental. Luego de mm, eso, que el marido sea el líder de la casa, tiene que ver con esto, porque el liderazgo está fundamentado, según Efesios 5, en amar a la esposa. Entonces, así como Cristo amó a la iglesia, nosotros tenemos que amar a nuestra esposa. Entonces, el amor sigue siendo lo fundamental. Si hay situaciones que yo voy a tener que cambiar en mi matrimonio, va a ser por amor. No por amor a mí mismo, sino por amor a mi esposa. Y que la esposa se sujete al esposo tampoco va a tener que ver con qué tan buen liderazgo está llevando este hombre, sino por amor a Cristo. Porque así como la iglesia se somete a Cristo, la mujer se somete a su esposo. Entonces, si nosotros vemos esta figura, y en realidad por eso me gustan estos 3 puntos de este autor, tiene que ver con el amor. Con el amor como base, es la manera y es el fundamento de nuestra cultura familiar. Si vamos a establecer de alguna manera la cultura familiar, que sea establecida en esta base de amor que tiene como base el pacto matrimonial. ujú. Dios nos Sí. establece tener un liderazgo porque le amamos a Él, y Dios le pide a la mujer que se someta a su esposo porque le ama a Cristo. Así que solamente Ujú, quiero redondear con eso, y Matías, te doy el pase también si es que tiene algunas preguntas para dejar. ujú. Yo también tengo una que me gustaría realizar. Sí, sí, tengo una pregunta para estimular un poco la reflexión, pero antes una acotación que también a mí esto me hace harto eco con mi experiencia también en mi matrimonio. Y creo que para el resto de matrimonios, tanto jóvenes como no tan jóvenes, creo que no hay que perder de vista que esto del liderazgo del esposo, la sucesión de la esposa, los roles matrimoniales y todo eso, no es algo como que, no es como una empresa solitaria, no es que el hombre tiene que aprender esto solo, y si la esposa alguna vez le da un consejo, o es como perdí Mm. todo mi liderazgo, perdí mi rol de sacerdote porque mi esposa me dio un consejo, o porque me hizo una crítica, o porque me hizo ver que en realidad no estoy siendo un buen... O sea, yo creo que en el mismo lecho del matrimonio, pueden haber grandes conversaciones que nos permitan ser mejores esposos y mejores esposas. Así que insisto que la relación de amor ahí es fundamental, la comunicación, etcétera. Bueno, justamente pensando en eso, un poco en lo cotidiano de nuestras Mm. relaciones matrimoniales, yo estaba pensando en esta pregunta, primero en relación al tema de la excelencia del matrimonio. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen perder de vista la excelencia del matrimonio? ¿Qué cosas nos hacen perder de vista que el matrimonio es algo excelente? Y la misma pregunta para estos 3 puntos. ¿Qué cosas nos hacen, eh, nos entorpecen, ¿cierto? Para ser, en el caso de los varones, esposos piadosos, esposos líderes espirituales que llevan la familia a Cristo. ¿Qué cosas nos entorpecen? Mm. Y finalmente, para las mujeres, desde su posición también, ¿qué cosas les entorpecen o les obstaculizan para sujetarse a sus esposos? O sea, ¿cuáles son estas cosas por las cuales tenemos que orar finalmente para poder entonces desarrollar un matrimonio, una cultura familiar que honre al Señor? O sea, como
O sea, si tuviese que resumir la pregunta, ¿qué nos hace perder de vista la excelencia del matrimonio y qué cosas nos obstaculizan a los varones ser estos líderes que Dios quiere y a las mujeres ser estas esposas que Dios quiere? Yo solo quiero añadir un ejercicio práctico y es visualizar en Cristo qué características del ministerio de Cristo, de su vida en la tierra, pueden aportar a que mi rol como esposo y mi rol como esposa puedan mejorar. Porque Ujú, hay aspectos de nosotros que tenemos que cambiar, pero la Biblia es súper clara, tenemos que ir a la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué ujú. características de Cristo nosotros podemos tomar para mejorar nuestro rol como esposo y nuestro rol como esposa? Así que, si tiene tiempo, busquen su Biblia, lea los Evangelios, vea a Jesucristo como líder, vea a Jesucristo sometiéndose y veamos qué aspectos de eso a nosotros nos sirven para fortalecer nuestro matrimonio. Así que, hermanos, muchas Perfecto. gracias por acompañarnos nuevamente en un episodio más de este podcast de la IBBC. Y recuerden, tome el tiempo para ver este artículo completo. Es el primer artículo del capítulo 4. Léalo, realmente no va a ser una pérdida de tiempo, sino que va a ser una inversión para su vida y sobre todo una inversión para su relación matrimonial si tomamos estos principios que son bíblicos y nos apropiamos de ellos para poder ponerlos en práctica. Dios les bendiga. Hasta luego, Matías. Adiós.